historia sobre todo se piensa para adaptarla a las circunstancias de la audiencia o salen títulos a rebufo de otros que ya se han publicado anteriormente y que han tenido mucho éxito, ¿no? Aquí el autor importa muchísimo, es casi como una marca, ¿no? Oye, que ha salido lo nuevo de John Boyne, el del niño de pijama de rayas. Ah, pues me lo voy a llevar porque si es el del niño de pijama de rayas me tiene que gustar, ¿vale? Va a salir, tía, este es el nuevo que ha sacado Mokia. Ah, este es el de Perdona si te llama amor, ¿no? Sí, pues claro, me lo llevo. O sea, salen como, es como una franquicia ya también, ¿no? Muchas veces. La lectura en este tipo de literatura es una actividad afectiva y visceral. O sea, empiezas y están escritos de una manera adictiva, ¿no? No puedes parar de leértelo. O sea, aunque tú sepas en el fondo que es una cosa muy liviana, ¿no? Lo que estás leyendo, pero está escrito de tal manera que hace que te enganches hasta el final y no puedas parar, ¿no? Y eso, por supuesto, le pasa a los jóvenes también. Por tanto, benditos bestsellers. Mucha gente los critica. No, pero no leas eso, hombre, que eso es muy, muy malo. A mí me parece fantástico. O sea, todo lo que sea leer te puede llevar a leer luego otras cosas si quieres con más profundidad, ¿no? Y si no quieres que te lleve, pues tampoco pasa nada. Bueno, aquí llegamos a lo de la poesía que os decía antes. Aunque muchos siguen tirando de lo clásico y siguen identificando la poesía solamente con las cosas que aprendían de pequeños o con las cosas que les han enseñado en la escuela, hay muchos títulos de poesía con los que tú les puedes enganchar un poco, ¿no? Si tienen esa sensibilidad necesaria, les puedes enganchar. Aunque es cierto que hoy la inspiración y la poesía la asocian mucho también a las letras de las canciones, ¿no? Sobre todo al hip hop. Hay muchísimos autores que son totalmente idolatrados y que se saben sus letras de memoria. Como en otras épocas nosotros nos hacían memorizar los poemas, pues hoy en día no hace falta que les instes a memorizar letras de canciones porque hay rapeados enteros de hip hop gigantescos que se lo saben de memoria, ¿no? Como decía, hay títulos muy significativos como este librito que sacó Tim Burton, mucho antes de que fuese tan conocido, no sé si lo conocéis, La melancólica muerte de Chico Ostra. ¿Sí lo conocéis? Ah, genial. Bueno, pues es un título que mezcla lo siniestro, el estilo clásico de Tim Burton, ¿no? Sí, mezcla lo siniestro con el humor. Y a mí me parece pues muy interesante para trabajar con los chicos, ¿no? Porque es un humor negro. Además, la edición que salió en España está muy bien porque incluye ilustraciones del propio autor y es una edición bilingüe. Primero están los poemas en español, que están muy bien traducidos, y luego están los poemas en versión original, ¿no? En inglés, con lo cual es una auténtica maravilla. Y es una manera pues de romper esa presunta coraza que los jóvenes presentan de primera, ¿no? Esto de la poesía un poco diferente a la que ellos conocen. Bueno, hay un ejemplo para que veáis qué tipo de poemas tienen estos libros, ¿no? Que a mí me gusta mucho, que es la historia de Palillo y Cerilla. Se llama Palillo y Cerilla enamorados. No sé si conocéis la historia, es una historia absolutamente real y que sigue pasando hoy en día. Dice: Palillo quería a Cerilla con un amor muy vehemente. Amaba su delgadez, que veía muy ardiente. Entre Palillo y Cerilla puede arder una pasión. Así fue. Y en un segundo ella lo volvió carbón. Bueno, esto es una historia totalmente ambientada en la vida real. Puede darse el caso contrario también. Pero vamos, como veis, es totalmente actual, ¿no? Otras propuestas divertidas de poesía. Pues, por ejemplo, lo que son ya de hace unos añitos, pero las chilindrinas. ¿Conocéis las chilindrinas? Bueno, pues son como las nuevas greguerías, ¿no? No vamos a decir que son iguales que las del señor Ramón Gómez de la Serna, pero Tomás Seral y Casas realizó un compendio aquí como de nuevas greguerías que son fantásticas todas, ¿no? Y además acompañadas de ilustraciones maravillosas, ¿no? Os recomiendo que luego echéis un vistazo. Además que las ilustraciones son de Elisa Arguilé, con lo cual podéis imaginar. Y bueno, pues, por ejemplo, a ver, voy a coger alguna que sea... Porque son todas fantásticas. Por ejemplo, aquí explica un poco cómo fue el nacimiento de la risa. Dice: al poner los dientes entre paréntesis, nació la risa, ¿no? Son todos textos así, textos muy cortitos, ¿no? Y pues creo que está muy bien. Otros ejemplos de poesía, bueno, estos son más canónicos, entre comillas. Bueno, a mí personalmente me gusta mucho Juan Cruz y Gueravide, no sé si lo conocéis. Todas las cosas que ha sacado me parecen muy interesantes. Luego hay antologías muy buenas, como esta que hizo Hiperión, que sabéis que es una editorial que trabaja mucho con los jóvenes. De hecho, tiene un premio de poesía para jóvenes y que se llama Los Lunes Poesía. Es una antología de poesía española contemporánea para jóvenes, explícitamente. Creo que es muy interesante para los profesores. Luego hay otro que se llama también Efectos Secundarios, que no he traído, pero que también es otra antología muy interesante. Bueno, hay muchísimos títulos. Si entráis en la bibliografía que os he comentado, ahí veréis muchas cosas. Y luego también hay propuestas en disco, por supuesto. Este, por ejemplo, me parece una maravilla. Siempre para trabajar con un mediador, claro. Esto no se lo puedes dar así. Oye, escúchate esto, ¿qué te parece? Porque lo mismo pues te dice que no le gusta, ¿no? Es una propuesta que sacó Pedro Guerra y Ángel González, en paz descanse,
y que son poemas musicados, ¿no? Poemas musicalizados, pero desde un punto de vista con mucha sensibilidad de Pedro Guerra, ¿no? Y muy bien adaptados. Son realmente canciones, más que recitados, aunque aparece Ángel González de vez en cuando con su voz, pero están muy bien para los chicos. Y luego hay editoriales pues como esta, que no sé si se encontrará aquí, es Editorial Delirio, es una editorial de Salamanca muy pequeñita, que publica cosas como estas, ¿no? De autores jóvenes. Este, por ejemplo, Ben Clark, que fue compañero mío en la fundación, no es que haga aquí publicidad suya, pero fue premio nacional, fue premio Hiperión, y pues las cosas que saca son muy interesantes para adolescentes, ¿no? Luego también ha sacado hace poco otra autora, no me acuerdo cómo se llama, que se llama Poesía 2.0, que también es muy interesante y como veis el formato pues es muy práctico, ¿no? Bueno, esto es un breve repaso por lo que es la poesía. Hay gente aquí que sabe mucho más que yo de poesía, o sea que seguramente con ellos o con ella hablaréis luego y aprenderéis más cosas. Bueno, el cómic. Yo aquí me podría tirar mucho rato porque a mí me gusta mucho el cómic, pero tampoco os plan aquí de soltaros el, el discurso y el rollazo. El cómic es mucho más que lo que muchas veces tenemos en la cabeza en España, ¿no? Yo creo que, vamos, si no me lleva la pasión, pero creo que en el siglo XX las dos grandes cosas que ha aportado el arte al siglo XX han sido el cine y el cómic. Son los dos lenguajes nuevos absolutamente que ha inventado, ¿no? Lo que pasa es que en España pues siempre lo hemos asociado pues a superhombres que salvan el mundo o a historietas muy livianas, ¿no? Que son para pasar el rato, ¿no? Por toda la historia de TVO y la editorial Bruguera. Sin embargo, en países como Francia, pues sabéis que es un género que se consume en familia. O sea, en la sala tenemos una familia que son franceses y son los únicos que vienen los padres con los hijos y se llevan una retahíla de TVOs impresionante, ¿no? Es la diferencia que tenemos de sociedades, ¿no? Como digo, ha sido históricamente menospreciado. Era lo que llamaba Terence y Moyes en la historia social del cómic el cine para pobres, ¿no? Era el cine para pobres porque te daba la misma satisfacción que el cine, pero te valía mucho más barato, ¿no? Entonces esa es la idea que teníamos aquí. Sin embargo, pues cada vez se ha ido redimiendo, ¿no? Esa idea, y hoy en día pues no hay feria del libro que se precie que no tenga su correspondiente feria del cómic. Como vamos a ver ahora, se ha institucionalizado un premio nacional del cómic que va ya por su cuarta edición, si no recuerdo mal. Y cada vez se van conociendo pues que los cómics no solamente son eso de los superhéroes y estas cosas, ¿no? Sino que hay muchísimas escuelas. En Japón está el manga, en cada sitio tiene un nombre, ¿no? En Japón está el manga, en Corea está el manga, en Italia el fumetto, en Portugal los cuadriños, en España tenemos el TVO, en Norteamérica está el cómic underground, el cómic de superhéroes, está también en Sudamérica pues todo el cómic hispanoamericano, que a lo mejor lo que más conocéis es a Aquino, ¿no? Pero hay muchísimos autores ahora mismo. Y bueno, cada vez hay más editoriales que apuestan por el cómic también, editoriales grandes. Ya no está todo... Dime. Una pregunta. Defínenos la diferencia entre cómic y novela gráfica. Bueno, eso es una pregunta que no tiene respuesta porque para mí novela gráfica es simplemente una cuestión de formato. La novela gráfica suele tener un formato como un libro, una novela, lo que pasa es que incluye un cómic, ¿no? Como es el caso de Maus, que es la novela gráfica, la única que se ha llevado un premio Pulitzer, ¿no? Mientras que el cómic suele tener otro tipo de formato. Pero vamos, es una diferencia sobre todo a efectos físicos. No hay unas diferencias... gente como Will Eisner consideraba que era exactamente lo mismo. Por ejemplo, todas las obras que ha sacado Will Eisner, que falleció no hace muchos años, por cierto, que es uno de los grandes maestros norteamericanos, pues él lo consideraba novela gráfica. Y sin embargo, muchas de las cosas cuando se han publicado en España han pasado a formato cómic. Por ejemplo, no sé si conoces Pequeños Milagros, que es un cómic social. Pues Pequeños Milagros en España se ha publicado como un formato cómic, cuando en Estados Unidos era más pequeñito. Entonces, sí es verdad que muchas veces surge la duda, pero creo desde mi humilde opinión que es una cosa estructural, o sea, una cosa física, más que... Y bueno, como decía, ya no se polariza todo en Barcelona, ¿no? Que antes parecía que era la puerta de España al mundo, ¿no? En el tema del cómic, con el Salón del Cómic tan famoso. Ahora ya hay salones del cómic en muchos sitios y hay editoriales no ya solo en Barcelona, sino en muchos otros lugares, ¿no? Y cada vez también hay más conexión con el cine o con la televisión, ¿no? De hecho, el año pasado y hace 2 años, si no fuera por los guionistas de Marvel, pues Hollywood lo hubiese pasado un poco mal, porque hubo hasta 22 adaptaciones de historias de Marvel y de historias de DC al cómic norteamericano, ¿no? Seguro que si hacéis un poco de memoria, os acordáis de la cantidad de superhéroes que se han adaptado en tiempos de sequía de ideas. Como sabéis, hace un año así había bastantes problemas para sacar nuevas ideas en Hollywood. Y fue, pues eso, a base de adaptaciones tanto de cómics conocidos como desconocidos, como han tenido mucha taquilla, ¿no?
Pues lo que os decía, 3 editoriales que me gustaría destacar especialmente, que han emergido con mucha fuerza y que han hecho que deje de estar polarizado todo en Barcelona, son Astiberri, que para mí todo lo que publica es oro, que es de una editorial muy artesanal que está radicada en Bilbao, De Ponent, en Valencia, y Sin Sentido, en Madrid, que además tiene un espacio cultural propio, Espacio Sin Sentido, que os recomiendo que visitáis si vais a Madrid. Frente a las editoriales clásicas, que como sabéis eran Norma, Barcelona, Glenat, en Barcelona, y Ediciones B, que es la heredera de aquella famosa Bruguera, ¿no? Lo que os he comentado antes. Hay un Premio Nacional del Cómic, ya no hay Feria de Libros sin Feria del TVO. Cada vez hay, otra vez, publicaciones específicas. Yo me acuerdo cuando yo era un adolescente había un montonazo de revistas sobre cómic en el kiosco. Luego ha habido mucha época que ha desaparecido todo y ahora parece que vuelven a emerger, ¿no? Está el Manglar, está el Nosotros somos los muertos, está Dolmen, hay muchísimas publicaciones específicas. Y lo que es más importante, cada vez hay más reseñas en revistas de todo tipo. Encontramos reseñas de cómic en revistas de literatura infantil y juvenil, encontramos reseñas de cómic en revistas de música, como la Mundo Sonoro, la Rolling Stone, además que en una parte junto a la novela, e incluso encontramos reseñas de cómic en revistas del corazón, que yo algún día en la peluquería he alucinado cuando he visto una reseña de Arrugas, por ejemplo, de Paco Roca, que es un cómic que os recomiendo encarecidamente. Bueno, os he traído algunos ejemplos de cómics. No me voy a parar mucho aquí tampoco porque si no vais a llamar pesado. Esto es una auténtica maravilla, no sé si conocéis, producto español 100%, Black Sad. Está saliendo la 4ª parte, trabajaron para la Disney y son de los clásicos autores españoles que publican primero en Francia y luego en España, de la fama que tienen, ¿no? Black Sad nos ofrece una aventura de personajes que son animales, pero cayendo en los tópicos, ¿no? O sea, el juez es el búho, el investigador es el gato, los policías son pastores alemanes, etcétera. Pero siempre con rasgos humanos, ¿no? Son personajes antropomórficos. Y es pues una auténtica maravilla, ¿no? Son 4 partes que son autoconclusivas cada una, no necesita que sigáis una detrás de otra. Y es pues auténticas obras de arte. De hecho, ha sido tal las cifras de ventas en Francia que han tenido que sacar el clásico libro de cómo se hizo. Y sacando pues todo el storyboard, ¿no? No sé si lo conocíais, Black Sad. Se llama Díaz Canales y Juanjo Guarnido, los autores.